muy común que en la primera semana de clases de universidad alguno de tus maestros te haga la gran pregunta, el por qué elegiste esta carrera. Es ahí en donde mentalmente te preparas para evitar el nerviosismo y explicar tus motivos, sean reales o no, que te incitaron a estudiar la carrera. En este video te comparto lo que fueron para mí los motivos reales para elegir la carrera de QFB. Hola una vez más, mi nombre es Alma y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bueno, pues cuando entré a la universidad, esta pregunta fue la que nos hizo uno de mis maestros. Y pues como cualquier alumno comenzó pues dando su explicación de que por qué me gusta la química, por qué me gusta la biología, por qué me gustan los experimentos, etc. Bueno, entonces cuando me tocó a mí, pues no fui la excepción. Opté por una respuesta, digamos, de las más comunes, porque en lo particular me incomoda demasiado hablar en público. Entonces pues opté por ese tipo de respuesta. Fíjense que también me tocó escuchar que algunos de mis compañeros simplemente entraron a la carrera porque era lo que sus papás querían, y pues creo que eso es de las cosas más tristes que puede haber, al menos para un estudiante de carrera. Pero bueno, Retomando la temática del video, centrándonos un poco en la historia, a mí desde que iba en la primaria, digamos que tuve como que un interés más especial sobre las ciencias naturales, pero pues en esos momentos yo estaba muy chica, entonces desconocía por completo todo el campo de las ciencias. Fue más bien hasta cuando estaba en la secundaria, específicamente en el segundo año, en una clase de física, uno de mis maestros comenzó a darnos temas introductorios a la química. Recuerdo que comenzó con una pregunta: bueno, ¿qué pasaría si tengo por ejemplo, este trozo de papel y lo corto a la mitad? Y ese trozo de papel lo vuelvo a cortar a la mitad, y ese pedacito de papel más pequeño aún lo vuelvo a cortar a la mitad. ¿Creen que puede llegar algún momento en donde ya no se pueda dividir más? Y pues bueno, digamos que esa fue como que la primera vez que escuché lo que pues era un átomo. Recuerdo que me pareció todo eso muy interesante, sin embargo pues no investigué más sobre el tema. Bueno, pues fue en el último año de secundaria que pues conocí que existía la carrera de QFB. Y esto gracias a que la maestra que me estaba dando clases de química pues era graduada en esta licenciatura. Y digamos que fue desde ahí que empezó un poco más mi interés hacia pues las ciencias que abarca esta carrera. Y esto fue así porque las clases que nos daba eran simplemente muy divertidas, y pues al menos a mí sí me gustaban mucho porque nos ponía a hacer diversos experimentos. Recuerdo bien que hubo algunas ocasiones en donde nos puso a preparar distintas soluciones, también medimos algunas pues soluciones, con indicadores naturales de pH como el agua de rosas. También recuerdo que en una ocasión hicimos cromatografía en papel, esto con plumones de colores. Y también recuerdo que hubo una ocasión en donde la química montó un sistema ya más complejo, digámoslo así. Entonces extrajo la clorofila de unas espinacas que nos había pedido. Recuerdo que en esos momentos yo estaba pues súper emocionada porque nos explicaba todo el fundamento del experimento y nos decía digamos que las partes más interesantes sobre las moléculas, el color, y nos explicaba pues digamos que de una forma entre teórica pero a la vez divertida. Bueno, pues sus clases me gustaron tanto que recuerdo que una vez dije, bueno, yo quiero ser como mi maestra y también quiero estudiar donde ella estudió. Pero pues bueno, eso sería como que otro tema para otro video, en donde pues ya les hablaría específicamente de la universidad en donde entré y pues algunos detalles que tuve en cuanto al ingreso de esta. Bueno, si pudieron ver bien la miniatura del video, la que aparece ahí en bata soy yo. Esa foto fue aproximadamente en el 2015. Bueno, pues en esos tiempos yo iba en la secundaria. Bueno, esa bata de laboratorio realmente era de mi hermana. Yo la había encontrado en un día que mi mamá estaba limpiando y todo, entonces recuerdo que la encontré, me la puse
había encontrado también unos gogles que de igual forma eran de mi hermana. Entonces yo me puse como que todo el conjunto y me vi en el espejo. Y pues ahí como cualquier niño, ¿no? Ay, qué bonito se me ve y todo. Entonces recuerdo que le dije a mi mamá, a ver, ma, tómame una foto. Y pues bueno, es el resultado de esta foto. Recuerdo también que le dije, Ma, yo en un futuro quiero hacer química. pues bueno, en esos momentos yo creo que eran como que palabras así al aire, porque pues realmente yo estaba chica y pues no era así como de que a veces dijera cosas de que realmente iban a ser ciertas, pero pues fíjense que después no fueron al menos como tal palabras al aire, ya que pues sí fueron tomadas en serio. Bueno, pues eso fue en la secundaria. Ya cuando entré a la prepa, pues de igual forma tuve que empezar a llevar materias de química. Y pues para mi gran sorpresa, el maestro que me iba a impartir esas materias, pues también era el bebé. Y pues digamos que ahí sí cambió un poquito la cosa, porque pues como ya era química, digamos, un tanto más avanzada que en secundaria, pues era un poco más teórico y todo lo demás. Pero fíjense que a pesar de eso, a mí pues siempre me interesó demasiado pues los temas relacionados a esta materia, porque en algunas ocasiones le hacíamos algunas preguntas a mi maestro y pues la mayoría sí nos las respondía. Inclusive a veces yo me sorprendía porque algunos compañeros le preguntaban, digamos, cosas que tal vez no eran como tal relacionadas a química, pero sí nos las contestaba este maestro y fue así como de que wow. No sé, me entró un poco más de interés conocer un poco más sobre esta carrera. Me gustaba mucho esa parte que nos explicaban, digamos, sobre algunos fenómenos, tal vez la estructura, sobre algo específico de la materia, o la coloración de las cosas. Nos explicaban, digamos, que de una forma un tanto más didáctica y de una forma en la cual nosotros pudiéramos entender sin ser expertos pues en la materia. Y pues bueno, cuando llegó el momento ya de elegir la carrera por la cual pues digamos iba a apostar para hacer el examen de ingreso a la universidad, pues obviamente en primer lugar estaba pues QFB. En segundo lugar, tenía yo en mente elegir QVP, a pesar de que pues no me convencía del todo, pero yo tenía en mente así como de que bueno, pues en esta carrera de igual forma voy a ver química y biología, que pues me gustan mucho y pues creo que sería una buena opción. Y sí, en algún momento me llegó a pasar por la mente estudiar ingeniería química, pero yo tenía un poco más, digamos, la idea de que estar en un laboratorio, estar con mi bata, con mis guantes, con gogles, bueno, pues digamos así yo bien elegante. Pero más que eso, pues a mí me interesó un poco más la parte clínica. Entonces, pues en ingeniería química, pues tal vez, bueno, desconozco sus programas de estudios, pero pues están en laboratorio, pero no llevan materias relacionadas a biología. Y pues a mí me gusta la química y la biología, entonces pues no iba a ser una buena opción para mí. Y pues bueno, al final de todo, ustedes ya saben por qué opción me decidí. Fíjense que bueno, actualmente pues ya estoy muy poco tiempo de terminar la carrera. Y pues no me arrepiento de haberla elegido, porque pues sí he aprendido muchas cosas que tal vez cuando ingresé yo sí digamos que tenía la idea, no, pues voy a aprender sobre esto y esto otro. Pero en el transcurso de esta aprendí muchísimas más cosas de las cuales pues yo no tal vez tenía pensado aprender. Entonces, pues me siento muy contenta porque pues me gusta mucho el contenido de esta carrera. Superó las expectativas que tenía acerca de ella y pues me siento muy contenta de haber elegido esto. Pues ya que durante la carrera aprendemos tantas cosas de distintas áreas que en verdad, al menos, bueno, en este punto que ya estoy, digamos, a 2 semestres de terminarla, es así como de que juntando conocimiento ya de química, de bioquímica, de microbiología, o sea, ya entiendes cómo es que funcionan las cosas, cómo funciona tu cuerpo,
qué es lo que pasa cuando te tomas una pastilla, qué es lo que sucede si combinas tal vez algunos compuestos, o sea, es una infinidad de cosas que pues podemos llegar a aprender. Y digamos, sí, también no digo que no. Ha habido ocasiones en el que estoy como que Al borde del colapso. porque son por lo mismo de que podemos llegar a saber tantas cosas, es de continuo estudio y es de estar leyendo esto, es estar leyendo el otro, pero no hay un punto en el que yo diga, no, me arrepiento de haber estudiado eso, o sea, no. Sí puedo estar sufriendo mucho en el transcurso de todo el aprendizaje. Pero pues no me arrepiento de lo que elegí. Sí estoy muy segura y contenta de pues la carrera. Tanto es el cariño que le he tomado pues a esta profesión que pues está también este canal, que estoy tratando este tipo de cosas aquí con ustedes. Y pues bueno, eso sería todo para este nuevo episodio. Gracias por quedarse hasta el final. Pues si te gustó este video, dale me gusta. También Si eres nuevo viendo mis videos, te invito a que te suscribas. porque voy a estar subiendo más cositas acerca de esto. Pues hasta aquí, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.